Muy buenas noches. Nuestro invitado de esta noche es el doctor José Manuel Restrepo, nuevo ministro de Hacienda. Señor ministro, muy buenas noches. Gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo ve usted las cosas, ministro? Bueno, Yamid, un saludo muy especial a usted y a todos los televidentes. ¿Cómo veo yo las cosas? Yo veo como un escenario en donde necesitamos construir con sentido de grandeza. Un escenario en donde necesitamos tener y abrir diálogos constructivos entre los distintos actores de la sociedad. Hoy el presidente Iván Duque ha llamado a ese diálogo constructivo con distintos actores de nuestra sociedad. Es un momento en donde necesitamos identificar puentes entre posiciones divergentes. No necesitamos quedarnos en la orilla, sino recorrer el puente y de pronto encontrarnos en la mitad. Y entender además que lo que está aquí en juego es el futuro del país, su futuro productivo, su empleo, su reactivación, sus ingresos. Yo creo que este es un momento donde necesitamos concientizarnos de la necesidad de trabajar por el país conjuntamente a pesar de las diferencias. Pero a ver, señor ministro, la situación es sumamente complicada. Estos bloqueos están creando una situación de desabastecimiento de combustibles, de drogas, de sustento, de alimentos. Las pérdidas de los campesinos van a ser enormes. ¿Qué hacer ahí? Pues lo primero, Yamid, es hacer conciencia sobre el impacto que eso significa. Lo primero, el derecho a la protesta es legítimo, es democrático, hay que ejercerlo naturalmente. Pero un derecho a la protesta que no termine afectando el bien de los demás, que no termine destruyendo el bien común en nuestra sociedad. Y eso significa que cuando, por ejemplo, se hacen bloqueos de vías, eso genera desabastecimiento, usted lo acaba de decir, pero es que el desabastecimiento genera escasez, la escasez genera elevación de precios, restringe la capacidad exportadora de nuestro país, sus importaciones, rompe con las cadenas productivas. Esto genera entonces una dinámica de destrucción del proceso de reactivación económica en el cual estamos y además, Yamid, pone en serio problema la vida de los colombianos. Porque, por ejemplo, el oxígeno no puede llegar a su destino en los hospitales. O sea, estamos atentando contra la vida de colombianos. Entonces, yo invitaría a que con la sensatez del caso, con el derecho legítimo a la protesta, seamos muy cuidadosos en no hacer de esto una destrucción de nosotros mismos y al final darnos un tiro en el pie, porque eso es lo que podemos estarnos haciendo como sociedad. Pero, señor ministro, mire, el presidente de la República, en una locución esta tarde, invitó mañana a la sociedad entera a una reunión en Palacio. Pero no veo de entre los invitados a los líderes del paro. Yo creo que hay que buscar los espacios y seguramente el presidente puede estar haciéndolo. Yo creo que es muy importante encontrar cuál es el camino y cuáles son los representantes de los actores que están involucrados en el paro. Yo creo que es importante y seguramente el presidente lo habrá de hacer, buscar esos acuerdos y diálogos con los sindicatos, porque de hecho hay una mesa permanente, por ejemplo, con los sindicatos que preside el ministro de Trabajo, hay una mesa permanente con los jóvenes que preside la ministra de Educación y yo creo que tenemos que buscar esos acercamientos. Yo le digo abiertamente, por ejemplo, en el caso de la discusión sobre los temas de necesidades de recursos fiscales para hacer un gran programa social, que es en lo que estoy yo trabajando desde que arranqué a iniciar este esfuerzo en el Ministerio de Hacienda, yo he señalado que un camino necesario es ese diálogo constructivo con distintos actores y estamos ya organizando agenda con distintos actores políticos, con las mesas de sindicatos, con las mesas también de estudiantes, con los partidos políticos y líderes políticos, porque creo que este es un momento donde Colombia tiene que reunirse alrededor de ese diálogo constructivo, donde es cierto, puede ser que no encontremos un punto en común, pero puede ser que encontremos caminos para entendernos, para comprendernos, pero no para destruirnos. Pero, ministro, ¿por qué no invitan al Comité del Paro? No, yo no conozco el detalle de esa invitación. Yo creo que el presidente, repito, tiene unas mesas abiertas con los actores del paro. Tiene mesas abiertas desde agricultura con los campesinos. Tiene mesas abiertas con los sindicatos desde el Ministerio de Trabajo. Tiene mesas abiertas con los jóvenes líderes también del paro que lidera la ministra de Educación. Y tiene mesas abiertas ya con otros actores de la sociedad como los empresarios de los ministerios, por ejemplo, de Comercio y de Industria. Ahora, señor ministro, ¿usted va a insistir en la reforma tributaria? Yamid, yo voy a insistir en la necesidad de que Colombia trabaje en 3 objetivos. El primero de ellos,
que seamos conscientes de la enorme preocupación por tantas personas que se han afectado como resultado de la pandemia que necesitan una atención. ¿Quiénes son esos vulnerables que necesitan atención? Hombre, los informales que están teniendo dificultades, que necesitan rentas básicas de emergencia para sortear el impacto de la pandemia. Los jóvenes que tienen dificultades de ingreso al mercado laboral. Los jóvenes que también quieren ingresar de estratos vulnerables a la educación superior. También las micro y pequeñas empresas que necesitan un apoyo a través de nuevo del subsidio a la nómina y a la prima. Con eso en mente, con ese propósito social, yo creo que necesitamos animar a los actores en la sociedad para que además de esto trabajemos en la estabilidad fiscal, macroeconómica. Usted lo sabe, Yamid, Colombia ha sido un país responsable fiscalmente en el pasado, lo es hoy en día y tiene que seguir siéndolo de aquí en adelante. Entonces tenemos dos propósitos que son propósitos de Estado. Uno, apoyar socialmente a tantos vulnerables en nuestra sociedad y dos, la estabilidad fiscal. Y a eso hay que sumarle la reactivación y el crecimiento económico. Con esos tres propósitos en mente es que tenemos que hacer una reforma que justamente responda a esos tres objetivos. Es un compromiso, entre otras, además, para seguir construyendo un país que sea sólido de aquí en adelante. Pero a ver, ministro, ¿usted sí considera que este momento es oportuno para seguir hablando de reforma tributaria? Yo creo, Yamil, que es muy oportuno apoyar en lo social a los vulnerables. Yo creo que es oportuno apoyar a los jóvenes para que tengan un trabajo. Yo creo que es oportuno apoyar a las micro y pequeñas empresarias para que sean capaces de sortear esta pandemia. Y yo creo que Colombia necesita un mensaje de tranquilidad, de estabilidad en sus finanzas públicas, porque claro, la pandemia nos generó un impacto importante en el déficit fiscal, aumentó significativamente el monto de la deuda en relación con el PIB. Y entonces ahí la pregunta es, ¿y cómo entonces uno financia eso? Y ahí la respuesta que yo he señalado es que tenemos una otra oportunidad. El sector empresarial ha levantado la mano y ha dicho, yo quiero contribuir porque soy consciente de la problemática social a esos propósitos sociales. Luego lo que tenemos es que aprovechar esa generosidad, espíritu solidario que ha tenido el sector empresarial para genuinamente contribuir a dos propósitos que como país no nos podemos eximir de cumplir. La pregunta final, señor ministro. ¿Usted cree que es viable la propuesta de revocar la reforma tributaria del 19? Yo creo que nosotros no tenemos que absolutizar posiciones. Yo creo que esa posición es discutible. Yo le digo una cosa, dentro del escenario que hemos venido considerando el Ministerio de Hacienda, una opción, por ejemplo, es eliminar ese descuento del ICA, del Impuesto de Industria y Comercio, del impuesto de renta de las personas jurídicas. Eso estaba en la Ley de Crecimiento. Creo que entonces ese es un típico caso en donde en eso podemos encontrar un punto de encuentro. Ahora, si usted me pregunta otros de los propósitos de la Ley de Crecimiento, yo le debo decir, valoremos su impacto. Es que no se nos puede olvidar porque la pandemia no borró la memoria de cada uno de nosotros. En el 2019 nosotros casi duplicamos el crecimiento de la economía colombiana gracias a la Ley de Crecimiento. Tuvimos la tasa de crecimiento más alta en la historia del país para una economía del tamaño como la nuestra en América Latina. Tuvimos récord en exportaciones no mineras, récord en turismo, récord también en el mejor resultado en déficit fiscal en los últimos 8 años, superávit primario. Entonces, claro que la Ley de Crecimiento tuvo resultados positivos. Pero fíjese usted que en aras de la discusión, de lograr un consenso, esa eliminación del ICA, del descuento de ICA en el impuesto de renta, es una opción de ponernos de acuerdo parcialmente en una propuesta. Pues bueno, ministro, mil gracias por aceptar su invitación y ojalá logre usted una solución. Muy amable, ministro. Muchas gracias, Yamil. Un saludo muy especial. Gracias igualmente. Y a ustedes, televidentes, los invitamos a continuar aquí, en Noticentro 1, CM.